En este problema, nosotros podemos apreciar que tenemos un tubo y dentro de este tubo tenemos una barra sólida. Si no se alcanza a apreciar con claridad esta ilustración, imagínense que nosotros en el tubo hicimos un corte justamente por la mitad. Estas paredes que aparecen en la parte superior y en la parte inferior son las paredes del tubo, mientras que dentro de ese tubo tenemos una barra. Da la casualidad que la barra y el tubo están sujetos a esta placa externa. Entonces, el problema nos dice que se está aplicando un torque en esta placa externa de 400 Nm. ¿Qué quiere decir esto? Que el torque va a estar afectando a los elementos que estén conectados a esta placa externa. Por ejemplo, en este caso, el torque sería o estaría en el tubo, estaría afectándolo y también estaría afectando a la barra. Bien, ¿qué nos dicen? Nos están solicitando los esfuerzos que hay tanto en el tubo como en la barra. También nos están solicitando el ángulo de rotación que vamos a tener nosotros en este extremo, que por cierto podemos apreciar que sería el ángulo máximo. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí no va a haber deformación porque los elementos están fijamente unidos a esta pared. Para dar inicio a este problema, primero vamos a ver cómo se están comportando los torques, ya que recuerden, nos está diciendo el problema que vamos a tener un torque aplicado en este extremo. Entonces, este torque que se está aplicando a la placa, desde luego que está afectando a la barra y está afectando al tubo porque están unidos a dicha placa. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a tener que el torque vamos a llamarle de la barra, le voy a poner torque B, más el torque del tubo, le voy a llamar torque T, debe de ser igual al torque que nosotros o que se va a estar aplicando en este extremo, que es de 400 Nm. Es como si nosotros hiciéramos una sumatoria de torques en el elemento y ¿qué pasaría? Este pasaría hacia el otro lado negativo y estaríamos igualando a cero. ¿Y esto a qué se debe? Bien, ingenieros, recuerden que este elemento se encuentra en equilibrio. Por eso es que la sumatoria de torques tiene que ser igual a cero. Entonces, no sabemos exactamente en qué proporción el torque se esté distribuyendo tanto en la barra como en el tubo. Porque probablemente alguien podrá decir, profesor, pues si el torque está en el extremo aplicado, pues eso quiere decir que la barra va a tener 400 Nm de torque y el tubo también va a tener 400 Nm. Y la respuesta es que no necesariamente, ingenieros. ¿Por qué? Porque como podemos apreciar, la sección transversal tanto del tubo como de la barra cambian, pues entonces, Inges, no podríamos o no va a estar cargando el mismo torque. ¿Y cómo podríamos saber esto? Por una relación extremadamente simple, ingenieros. Mucha atención. Haciendo referencia a lo que nos piden en el inciso B, nosotros sabemos o nos están solicitando el ángulo de torsión en este extremo. Pero, ¿qué pasa? Que como tanto la barra como el tubo están unidos a la placa, eso quiere decir que los ángulos de torsión, tanto de la barra como del tubo, van a ser iguales. ¿Sí es, ingenieros? Si suponiendo que nosotros tenemos aquí la tapa, porque vean, aquí nosotros tenemos las secciones transversales, pero vamos a imaginarnos que esto es la tapa. Originalmente, nosotros vamos a tener un punto A aquí, de tal manera que en el momento en el que nosotros aplicamos un torque, que es el torque de 400 Nm, ¿qué va a pasar con esta tapa? Pues va a pasar del A a la posición A'. Y entonces, pues, ¿qué creen? Que como está unida la tapa a los tubos, pues prácticamente este ángulo de torsión, que es el que nosotros estamos buscando, sería el mismo para la barra como para el tubo. Por eso es que decimos que los ángulos de torsión, atención, en el extremo B son exactamente iguales. Y entonces, ¿qué pasa? Que para que sean iguales el torque de 400 Nm, claro que parte de ese torque se va a ir a la barra y parte del torque se va a ir al tubo.
Entonces, hasta aquí nosotros observen, ya tenemos dos ecuaciones. La ecuación número 1 que hace referencia a los torques y la ecuación número 2 que hace referencia a las deformaciones. Sin embargo, vamos a acotar lo siguiente. Podemos apreciar que esta ecuación es como si hubiéramos hecho una sumatoria de torques en el elemento. Y recuerden que la sumatoria de torques o de momentos corresponde a la estática. Otras ecuaciones de la estática son la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero en este caso, como pueden ver, nosotros no tenemos ninguna fuerza actuando. Si se preguntan qué es esta flecha que dice T, es la dirección del torque. Recuerden, ingenieros, que nosotros podemos representar un momento con una flecha de giro y después con la dirección que va a llevar ese momento. Así es como se representan los momentos. Y aquí, pues simplemente nos están diciendo hacia dónde va la dirección del torque y de acuerdo a la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que como va hacia la derecha este torque, eso quiere decir que el giro viene en esta dirección. Vendría más o menos en esta dirección, ingenieros, para aplicar la regla de la mano derecha. Pero bien, hasta aquí podemos apreciar que a través de las ecuaciones de la estática, nosotros ya no podemos determinar las incógnitas porque no sabemos con precisión cuánto es el torque en la barra ni cuánto es el torque en el tubo, ni con sumatoria de fuerzas ni con sumatoria de momentos. Hasta aquí podemos decir que este problema es estáticamente indeterminado. La ecuación que vamos a requerir nosotros para poder determinar estas incógnitas es la ecuación de la deformación. Porque como pueden apreciar, aquí tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces, necesitamos otra ecuación adicional que contenga esas mismas incógnitas. Y esa ecuación nosotros la encontramos en esta relación de deformaciones. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta ecuación nosotros la podemos representar en función del torque. Recuerden que cuando nosotros tenemos un ángulo de torsión o lo queremos conocer, nosotros tenemos que multiplicar el torque por la longitud entre el momento polar de inercia y el módulo de cortante. El esfuerzo nosotros lo podemos representar como el torque multiplicando al radio, si queremos el esfuerzo máximo en el elemento, entre el momento polar de inercia. Entonces, observen, esta ecuación número 2 la voy a poner en función de estas variables. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener que el torque en B por la longitud, pero mucha atención, porque las longitudes son las mismas. También el material es el mismo, ingenieros. Entonces, vamos a multiplicar por la longitud, no le voy a poner subíndice, entre el momento polar de inercia de la barra por el módulo de cortante. Y esto va a ser igual a el torque que nosotros vamos a tener. En este caso quedaría en el tubo por la longitud del tubo, que es la misma, entre el momento polar del tubo y el módulo de cortante. Observen, ingenieros, cómo la ecuación número 2 es esta que ya tenemos aquí planteada, es la misma, solo que ahora está en función de los torques. ¿Qué podemos simplificar de aquí? Como las longitudes son las mismas, esta longitud, si la pasamos hacia el otro lado, pasaría dividiendo. Entonces, esta longitud y esta longitud se van a hacer uno. Lo mismo pasa con el material o con el módulo de cortante. Este lo pasamos hacia el otro lado multiplicando y estaría dividiendo con esta G. Entonces, vean cómo se ha reducido nuestra ecuación y vamos a decir entonces que el torque B entre el momento polar de inercia es igual al torque que vamos a tener en el tubo entre el momento polar de inercia que vamos a tener en el tubo. Esta ecuación, como pueden ver, tiene dos incógnitas, ingenieros. Más o menos son las mismas incógnitas. Bueno, de hecho no es más o menos. Sí son las mismas incógnitas que tenemos en la ecuación número 1. Entonces vamos a poder formar nosotros nuestro sistema de 2 por 2 ecuaciones. Pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las propiedades geométricas de la sección, que en este caso son solamente
los momentos polares de inercia, tanto del tubo como de la barra. Entonces, para nosotros poder obtener el momento polar de inercia, vamos a comenzar obteniendo el momento polar de inercia de la sección B, que es la de la barra. Este momento polar, ¿a qué sería igual? Pues es igual a 1/2 de pi, que va a multiplicar al radio a la cuarta. Y como podemos apreciar, la barra tiene una sección sólida. Entonces, nosotros podemos apreciar que la barra tiene un diámetro de 25 milímetros. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener un radio de 12.5 milímetros, y esto desde luego que lo vamos a elevar a la cuarta. Y el valor que nosotros estamos obteniendo para este momento polar de inercia es de 38.349.51. Y esto me va a quedar desde luego en milímetros a la cuarta. Ahora vamos a hacer lo propio, pero ahora vamos a trabajar con la sección del tubo. La ecuación es muy similar, es 1/2 de pi, pero en esta ocasión, como tenemos o más bien una sección hueca, pues vamos a tener que es el radio exterior al cuadrado. Y el radio exterior podemos apreciar que tiene un valor, o más bien el diámetro, en este caso, tiene un valor de 37.5. Como nosotros queremos el radio, pues vamos a poner un valor de 18.75. Esto me queda en milímetros y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después le vamos a restar el momento polar de inercia de la sección pequeña, que como podemos apreciar tiene un diámetro de 30 milímetros. La sección menor, que sería el hueco prácticamente, lo vamos a poner, el radio no quedaría de 30, sino que quedaría de 15 milímetros. Esto nosotros lo vamos a elevar, de hecho no son elevados al cuadrado, los vamos a elevar a la cuarta. Explicarlo. Y listo, continuemos. Aquí esto lo elevamos a la cuarta y aquí también desde luego lo vamos a elevar a la cuarta. Y el resultado que nosotros obtenemos es de 114.622.87. Los valores, más bien las unidades, son milímetros a la cuarta. Ahora sí, como pueden ver, nosotros ya tenemos todo para poder sustituir en esta ecuación y dejar alguno de los torques en función del otro. Por ejemplo, voy a despejar el torque en B y veamos. Voy a decir que el torque en B, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al torque en T, que no conocemos, y lo vamos a multiplicar por el momento polar de inercia de la barra, porque vean cómo este lo pasamos hacia el otro lado multiplicando. Y ese momento polar de inercia es de 38.349.51 milímetros a la cuarta. Y esto lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia del tubo, que sería de 114.622.87. Las unidades van a ser milímetros a la cuarta. Y al reducir estos términos, nosotros vamos a tener el siguiente valor: 0.334, y esto me va a quedar en función del torque del tubo. Entonces, observen cómo el torque en B que nosotros tenemos lo vamos a dejar expresado como torque en B igual a 0. Bueno, no es en B, es el torque de la barra, es igual a 0.334, y esto lo vamos a dejar expresado en función del torque T. Esta ecuación que nosotros acabamos de obtener la vamos a sustituir en 1 y nos vamos a dar cuenta cómo todo va a quedar en función de una sola variable. Con esto vamos nosotros a determinar los torques. Veamos. Vamos a poner el torque B, pero ya no lo vamos a poner así, el torque de la barra, que lo vamos a expresar así, de esta manera. Y vamos a tener que es de 0.334
334 torque en T, más el torque en T, y esto va a ser igual a 400 newton metro. Observen, ingenieros, cómo tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces, vamos a despejar el torque T para obtener el siguiente valor. Un valor de 299.85. Y esto me va a quedar en unidades de newton metro. Aquí yo ya tengo el torque que está sometido al tubo. Sin embargo, vamos a localizar el torque o vamos a determinar la magnitud del torque que se encuentra en la barra. Y para ello, pues nos vamos a apoyar de esta expresión. Vean, yo voy a decir que el torque en la barra es igual a 0.334 que multiplica a 299.85 newton metro, que como podemos ver, pues prácticamente es el torque que nosotros encontramos en el tubo. Y el valor que vamos a tener aquí, ¿de cuánto es? Pues es de 100.149. Y vamos a tener también que son newton metro. Listo. Hasta aquí nosotros ya conocemos los torques en cada uno de los elementos. Ahora sí, vamos a determinar lo que nos están solicitando, que son los esfuerzos cortantes máximos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy bien, pues hay que recordar que el esfuerzo cortante máximo en la barra, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al torque de la barra, que sabemos que es de 100.149, pero atención, las unidades son newton metro y podemos apreciar que en los diámetros, por ejemplo, los momentos polar de inercia están en milímetros. Entonces necesitamos una de dos, o transformar los milímetros a metros o viceversa. Y creo que lo más recomendable para no hacer tantas operaciones es transformar todo a milímetros. Entonces, aquí lo vamos a poner por 10 a la 3 y aquí vamos a tener que es newton por milímetro. Como pueden apreciar, prácticamente lo que estoy haciendo es multiplicar por 1000. Y lo vamos a multiplicar esto por el radio. Vean, aquí está mi ecuación de esfuerzo y el radio que nosotros tenemos para B es de 12.5 milímetros. Y esto lo vamos a dividir nosotros también entre el momento polar de inercia de esa sección, que es de 38.349.51 milímetros. Y el esfuerzo que vamos a obtener es de 32.64. ¿Y esto en qué unidades va a quedar? Pues me va a quedar en unidades, porque esto es a la cuarta, en unidades de newton sobre milímetro al cuadrado. Es decir, que vamos a obtener nosotros megapascales. Ahora, vamos a obtener el siguiente esfuerzo, que sería el esfuerzo en el tubo. ¿Y cómo quedaría dicho esfuerzo? Pues muy bien, vamos a tener que el torque es de 299.85, también por 10 a la 3 newton por milímetro. Y eso lo vamos a multiplicar por el radio externo. El radio externo es de 18.75 milímetros. Y esto lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia, que sabemos que tiene un valor de 114.622.87. Y esto me queda en milímetros a la cuarta. Y el esfuerzo que nosotros vamos a tener en el tubo es de 49.04. También las unidades, claro que van a ser megapascales. Hasta aquí nosotros ya hemos encontrado los esfuerzos que están en la barra y también los esfuerzos que están en el tubo. Ahora vamos a determinar lo que nos solicita el inciso B, que es el ángulo de rotación o el ángulo de torsión. ¿Cómo es este ángulo?
Nosotros esas ecuaciones ya las plasmamos justamente aquí. Y recuerden que el ángulo es el mismo. Entonces, yo puedo obtener el ángulo ya sea con los datos de B o con los datos del tubo. El resultado sería prácticamente el mismo. Veamos. Vamos a encontrar el ángulo con los datos de B. Y para ello, pues yo sé que el ángulo que vamos a tener en B va a ser igual al torque en B por la longitud, que ya decíamos que era la misma, entre el momento polar de inercia y el módulo de cortante. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Muy bien, vamos a tener primero el torque en B. Y ese torque en B sabemos que tiene un valor de 100.149. Pues vamos a ponerlo como 100.149 por 10 a la 3 y esto me va a quedar como newton por milímetro. Después lo vamos a multiplicar por la longitud del elemento y esa longitud es de 550 milímetros. Después todo lo vamos a dividir entre el momento polar de B, que es de 38.349. 38.349.51. Esto me queda en milímetros a la cuarta. Y para concluir, vamos a tener un esfuerzo de cortante, un módulo de cortante de 80 gigapascales. Sin embargo, mucha atención, porque al decir que tenemos 80 gigapascales es como expresar que tenemos 80 por 10 a la 9 newton entre metro al cuadrado. Pero nosotros no queremos esto. En realidad queremos newton sobre milímetro al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir que un metro cuadrado es igual a ¿qué? Pues es igual a 1000 milímetros, pero estos también deben de ser cuadrados. Entonces, pues nosotros vamos a tener 80 elevado a la 9 y lo vamos a dividir entre 1000 que está elevado al cuadrado. Y vamos a tener un valor de 80.000 newton sobre milímetro al cuadrado. Nos va a quedar entonces en megapascales. Entonces vamos a sustituirlo y ahora sí nuestras unidades, claro que van a ser consistentes. Veamos y ustedes pueden ver y listo. Ahora sí vamos a obtener ese ángulo de torsión en B. Y el valor que obtenemos para ese ángulo es de 0.0179 radianes. No obstante, ingenieros, a nosotros nos están solicitando este ángulo en grados. Entonces, pues vamos a transformarlo. Y vamos a decir entonces que 0.0179 radianes, ¿cómo lo hacemos para transformarlo en grados? Pues muy bien. Vamos a decir que 180 grados es igual, o más bien 180 grados le corresponde a pi. Vean, es la equivalencia, con la diferencia de que radianes en la parte de arriba, radianes en la parte de abajo, se van a hacer uno y va a quedar en la parte de arriba solamente grados. Entonces, ese valor lo vamos a multiplicar por 180 grados y el valor o el ángulo de torsión en grados que vamos a llamar sigma B, no, phi B, ¿es de cuánto? Es de 3.231 y lo vamos a dejar expresado en grados. Si ustedes hacen el procedimiento, ingenieros, a lo mejor con los valores del tubo, en lugar de con los de la barra, se van a dar cuenta que aún así van a ustedes obtener este ángulo de torsión en B. Sería exactamente el mismo. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Y el valor que nosotros estamos obteniendo es de 0. Bueno, de hecho es 1.0
25 grados. Eso quiere decir que el ángulo que vamos a tener nosotros de torsión en la barra es de 1.025 grados. Si ustedes hacen este mismo procedimiento, pero ahora utilizan los datos para el tubo, se van a dar cuenta que el ángulo de torsión, claro que va a ser exactamente el mismo. Entonces, ingenieros, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.